Seguimos en el programa del día de hoy y a continuación vamos ahora a tocar el tema de lo que está ocurriendo, de lo que ha venido ocurriendo en el Medio Oriente durante las últimas horas y los últimos días. Para eso tenemos con nosotros a nuestro buen amigo el profesor Luis Fleischman. Ya hacemos contacto con él, ya lo tienen ustedes ahí en pantalla. Él es analista internacional, profesor universitario, profesor de sociología del Palm Beach State College y además fundador del Palm Beach Center for Democracy. Bienvenido, profesor. Siempre es un gusto tenerlo con nosotros y conversar con usted. Gracias por aceptar la invitación. Un placer estar aquí contigo, Carlos, como siempre. No, para nosotros siempre es un gusto y además es una consulta obligada cuando nos toca tratar estos temas que tienen que ver con estos conflictos en Oriente Medio. Y lo primero que quisiera que nos explicara a quienes no somos expertos como usted en la materia, la gente está celebrando lo que ha ocurrido en Siria, la huida del dictador, la apertura de las cárceles y la salida de los presos políticos, pero siempre nos arroja alguna duda o por lo menos alguna suspicacia. ¿Quién lidera este movimiento de los rebeldes? Sabemos que es alguien que viene de Al Qaeda, que está en la lista de terroristas de los Estados Unidos y ahora está dando señales distintas a los que es el comportamiento típico del terrorismo. ¿Cómo lo leemos, profesor? Bueno, yo creo que es muy interesante este tema. Efectivamente, yo pienso que hay muchas razones para el cual eh, tener una sensación de júbilo. El debilitamiento de Irán, el debilitamiento de Hezbollah, que sostenían el régimen de Assad, Mm, el debilitamiento de Rusia misma ocupada en Ucrania. Todos estos son enemigos no solamente de Israel, sino que son enemigos también de Occidente. O sea, hay mucha razón para júbilo y obviamente hay mucha razón para júbilo para los sirios mismos que han sufrido más de 50 años de represión de Assad, empezando por su padre Hafez Assad. ujú. El régimen era represivo antes de Assad incluso. Ahora, la gran pregunta es si el régimen va a ser represivo después de Assad. Eso es otra pregunta. Y obviamente, justamente por lo que tú dijiste, que este grupo, Yulani y Al-Sham, Tahir Al-Sham, este grupo llamado HTS, Ujú. eh, estuvo en algún momento conectado con Al-Qaeda, eh, creo que despierta ciertas sospechas. Yo diría lo siguiente, ellos ahora están tratando de proyectar una imagen de moderación. Entonces la gran pregunta es si es auténtico o no es auténtico. Yo creo que hay dos cosas. Seguramente un sector de este grupo no sea auténtico, en el sentido que son realmente tienen todavía esa mentalidad de Al-Qaeda y de ISIS, Ujú. puede ser. Pero hay otro grupo, quizá Yulani, el jefe, piense así, que entienden de que si ellos toman una posición extremista van a terminar igual que Hezbollah. El Occidente, Israel, finalmente lo van a terminar derrotando y van a terminar en la miseria en que en este momento se encuentra Hezbollah. Entonces, yo creo que por eso ellos están moderados. Por otro lado, no se pueden acercar a otra potencia o no se pueden acercar a otro elemento como puede ser Rusia, quizá China, pero China está menos involucrado en estas cosas. Mm. China está usando más lo que llama el poder suave, pero no pueden recurrir a Rusia, si bien Rusia está tratando de mantener relaciones con este. Ya vimos ayer que la bandera de este grupo fue levantada en la embajada siria en Moscú. O sea, Rusia está tratando de mantener su pie en Siria, pero no creo que este grupo responda a Rusia, simplemente porque Rusia también fue responsable de las masacres Ujú. llevadas a cabo por Assad. Ahora, visto la forma como usted nos lo explica y además lo hace de la forma tan pedagógica que podamos entenderlo, lo siguiente que se me ocurre preguntarle es, esta, digamos, vamos a llamarla esta fracción moderada de este grupo que no está en el mismo espíritu de Al Qaeda o de ISIS, ¿podría esto llevar a un entendimiento entonces con Israel y a su vez con Estados Unidos? Esa es una gran pregunta, Carlos, porque con Estados Unidos yo diría que es más fácil, Ujú. pero Israel es un tabú en el mundo árabe. Mm. Israel es una especie de
ahí no toquemos a Israel. Recordemos, por ejemplo, Arabia Saudita normalizó relaciones diplomáticas con Irán, si bien hay tensiones y no tuvo ningún problema en hacerlo, pese de que hay muchas dudas. Sin embargo, con Israel le cuesta muchísimo, porque Israel de alguna forma es un tabú en el mundo árabe. Yo incluso he invitado gente de origen árabe a hablar en programas míos, programas no televisivos, y justamente a ellos no querían estar, por ejemplo, junto a israelíes, para no quemarse de alguna forma u otra. Entonces, yo creo que va a ser más un problema con Israel, pero lo que sí puede llegar a ser, pueden llegar a ser lo mismo que hizo Assad en su momento, que fue mantener la frontera segura. Creo que ellos saben, si ellos mantienen la frontera segura y no se involucran en ataques contra Israel, directos o indirectos, ellos saben que van a tener paz con Israel y los van a dejar tranquilos. Da la impresión, Carlos, de que este grupo, la prioridad de este grupo no son las guerras externas Ujú. ni los califatos, sino que es devolver el orden a Siria. Es un grupo, yo pienso, en este momento más nacionalista. ¿Qué va a pasar en el futuro? No sé, pero creo que en este momento la prioridad es restaurar orden a Siria, restaurar legitimidad al gobierno y tratar de gobernar adentro de Siria, que en sí no es fácil porque hay varias facciones, hay varios grupos, tenemos a los kurdos, hay otros varios grupos étnicos, o sea, Siria es un país pluralista, no democrático, pero pluralista. Mm. Ahora, no hay que esperar, o sea, uno puede mantener pluralismo. Pluralismo incluso hubo en la Edad Media, si uno lo piensa. La cuestión, democracia, yo pienso que ya es un paso demasiado grande. Pero Sí. si este grupo logra mantener un buen status quo con los kurdos y con otros grupos minoritarios, yo pienso que van en buen camino. Y creo que esta es la prioridad de este grupo, si bien estoy especulando. Es basado en ciertas impresiones que tengo, porque el discurso ayer de Jolan, que es el jefe de este grupo, era un curso bastante conciliatorio y no lo tenían por qué haber tenido, Mm. al menos que tengan cierta intención. Ahora, hablábamos de que esto sirvió incluso para revelar que Rusia tiene la cabeza puesta en su confrontación por la invasión que practicó a Ucrania. De hecho, esto ocurre en momentos en que el presidente Trump, que ya prácticamente está en ejercicio, se reúne con Volodymyr Zelensky en Francia. A lo que quiero significar es lo siguiente. Rusia está como diríamos en América Latina, como diríamos en Venezuela, en una camisa de 11 varas, porque tiene a Bashar al-Assad en su territorio por una parte, pero además tiene una base militar o sus bases militares allí en Siria y no tiene otra que negociar con el nuevo gobierno sirio para el tema de sus bases militares. Además de que podría enfrentar una solicitud de extradición de Bashar al-Assad. ¿Cómo lo ve? Bueno, yo pienso que si hay una solicitud de extradición de Bashar al-Assad no se la va a dar. Pienso que Rusia tiene problemas en este momento incluso de derrotar a Ucrania, Ujú. pese a que Ucrania pagó ya un precio muy, muy alto. Creo que lo que el presidente Trump a lo que va, y creo que ya lo conversó con Zelensky, y pienso que Zelensky en este momento no ve otra alternativa, porque ya se venía a venir que Trump no iba a dar el mismo cheque en blanco que dio Biden a Ucrania. Entonces yo creo que a donde Trump va es, y creo que lo ha logrado de alguna forma, es a que Zelensky acepte un acuerdo de paz basado en renuncias a ciertos territorios, incluyendo obviamente Crimea, pero también la zona de Donbass, del este de Ucrania. Ujú. Va a ser muy doloroso para Ucrania aceptar algo así, pero por el otro lado tampoco le garantiza que en un futuro Rusia no vuelva a atacar presentando las mismas demandas. O sea, es muy difícil confiar en alguien como Putin o no sé quién vendría después de Putin. Recordemos, Putin ya está en sus 70, todavía joven, no digo que no, pero uno nunca sabe quién va a venir después y la cuestión es si Rusia no va a ser en el futuro, no va a presentar demandas territoriales diciendo Ucrania nos pertenece, que es Mm. lo que Putin está diciendo ahora. Putin no reconoce la existencia de Ucrania como nación autónoma con su propia cultura, con su propia integridad territorial y soberanía.
Entonces la cuestión es si esto lo haría para apaciguar a Trump y después volvería a Mm, atacar a Ucrania o ujú. no. Y aunque se firme un acuerdo, nada se garantiza, porque Con Putin no Putin es una nunca. persona que respete acuerdos. Así es, con Putin nada está garantizado. Y el tema de las bases versus la extradición, usted dice que Rusia no se lo entregaría, pero entonces los sirios, el nuevo gobierno sirio tendría un arma en la mano, que es como hacemos con estas bases militares que tienes aquí. Bueno, por eso justamente Israel destruyó gran parte del arsenal sirio, justamente para que no, bueno, para que no se pueda reagrupar, o sea, para que no se pueda ser usado por elementos hostiles. Ujú. Ahora, pensándolo bien, Carlos, quizá Putin es capaz de vender a Assad, no es un tipo, digamos, Leal, leal. fiel, buen amigo. Entonces, sí, con tal de tener esas bases, porque recordemos, Rusia está compitiendo con Estados Unidos y el Mm, haber perdido Siria es una seria derrota. mm, Eh, Rusia es una nación, o yo diría un poder herido. Y rematemos, un animal herido hace cualquier cosa. Entonces ellos podrían llegar a vender a Assad con tal de retener bases en Siria. La cuestión es si ellos le van a dar las bases, si mm. este nuevo grupo le va a dar las bases a Rusia. Recordemos, hay sangre entre este grupo y Rusia porque Rusia ayudó a Bashar Assad a masacrar Así es. cientos de miles de sirios. Así es. Bien, profesor, Eh, lamentablemente se nos termina el tiempo y yo le agradezco mucho que se haya tomado estos minutos para conversar con la audiencia y entender estos temas se hace mucho más sencillo si uno tiene la guía de personas como usted, como, con su conocimiento y con su experticia. Así que muchísimas gracias. Carlos, siempre un placer estar aquí contigo. Un placer. Amigos, el profesor Luis Fleischmann, ya lo escucharon, analista internacional, profesor universitario, analizando lo que puede ocurrir a partir de la huida de Bashar al-Assad de Siria y la llegada de este grupo de rebeldes, la relación con el resto del mundo. Pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes.